Claro. cosa que España, curiosamente, a pesar de ser el patito feo de la historia universal, para esta gente no hizo, porque siempre se habla de Colón, genocida, Ujú. españoles, hambrientos de oro, que mataron a millones de indígenas. Bueno, no es cierto, Sí. pues. No es O cierto. sea, nos miramos a la cara, no somos ni indígenas ni europeos, somos término medio, Ya. precisamente porque aquí hubo mestizaje, cosa que en Estados Ujú. Unidos hasta hace muy Ujú. poco prácticamente no existía. Pero bueno, el imperio español con todas sus luces y con todas sus sombras, de alguna manera logró, no de alguna manera, de una manera muy específica, ¿no? Dando cierto tipo de leyes, eh, aumentando la base demográfica precisamente con el mestizaje, evitando la sociedad de castas que también se dice que tenía, porque en España no hubo, bueno, para empezar, nunca fuimos colonia de España. Nosotros Nos fuimos fuimos colonia. provincia de España, o sea, éramos españoles. Por eso es que éramos virreinatos, no éramos colonias. Colonias eran las 13 colonias inglesas en Ujú. Norteamérica, esas eran colonias. Colonia fue la India, aunque al final le pusieron el nombre de virreinato de la India porque había un virrey de la India, pero eso ya eran formalismos nada más. El Congo fue colonia, África en gran parte fue colonia de muchas potencias europeas, pero la parte española de América nunca fue colonia porque no había aquí la administración colonial típica, era más bien la administración de nuevas provincias. Por algo, tú sabrás, México originalmente se llamó Nueva España. Por algo, lo que ahorita es Colombia, parte de Ecuador y Venezuela eran Nueva Granada. Ujú. Por algo, el Perú, antes de llamarse oficialmente Perú, se llamó Nueva Castilla, ¿no? Es decir, y siempre tuvimos el estatus de provincia, o sea, era una España que había crecido al otro lado del océano. Y eso de que se robaron el oro, no, solamente la quinta parte de lo que se producía acá se iba a España. El resto, claro, había que pagar acá también impuestos, pero se quedaba aquí para poder construir infraestructura aquí. Hubo abusos, hubo explotación, claro que hubo, pero las leyes siempre trataban de castigar a los que las violaban. España fue el único país en la historia que en el siglo XVI, y en realidad el único en la historia, que paró la conquista de América y se puso a determinar si los nativos americanos tenían alma o no, si eran seres humanos o no, y determinaron que sí. Y por lo tanto, eran personas de pleno derecho, súbditos de pleno derecho de la corona española y debían ser tratados como tales, sin abusos, sin quitarle sus cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está en el testamento de Isabel la Católica, está en los edictos de Burgos, está en la controversia de Valladolid, etcétera. Todo eso en el siglo XVI. Imagínate. Eh, pero claro, en el siglo, bueno, de 1700 en adelante, cuando los Borbones suben al poder, ya las cosas se pusieron más turbias. Hacia 1750 ya había un montón de reformas inspiradas en la política económica francesa, que era un desastre. Y los criollos empezaron a quejarse porque sentían que la corona los asfixiaba, empezaron a maltratar cada vez más a los indios, la corrupción aumentó, como el mismo rey español en el siglo XVIII envió a dos personas del río de la Plata hasta el norte para ver qué estaba pasando y el reporte fue brutal, ¿no? O sea, aquí está fallando un montón de cosas, esta gente evade la ley de la corona, etcétera. Pero ya no hubo tiempo para hablar eso porque Inglaterra, sobre todo, que había estado siempre detrás de los territorios españoles en América y había fracasado siempre por las armas, decidió tomar al toro por las astas, pero desde el punto de vista de la conspiración, ¿no? Las conspiraciones existen, ¿no? Y esta fue una. Ujú. Lo que llamamos otros guerras de independencia, en realidad fue una gran guerra civil, porque fueron españoles contra españoles, financiada con oro inglés, sobre todo, también francés, pero sobre todo inglés. De hecho, San Martín, Bolívar y todos esos pueden perfectamente ser considerados traidores a España, porque fueron militares que se educaron en España. Ujú.
y luego fueron llamados a Inglaterra, donde se les dijo lo que tenían que hacer, ¿no? O'Higgins, Lord Cochrane y toda esa gente eran justamente los agentes de Inglaterra aquí. Inglaterra trató de tomar, por ejemplo, Cartagena de Indias en la actual Colombia en 1741. Llegaron con 30.000 soldados, un montón de barcos, un montón de cañones, y el almirante Blas de Lezo, español, con solo 3.000 soldados y 2 barcos, los repelió. Fue una derrota vergonzosa para Inglaterra. Si no, ahorita los colombianos hablarían inglés. Pero claro, serían colombianos blancos de ojos azules, no serían los colombianos que hay ahorita, porque los habrían barrido los que estaban ahí. ¿Por qué? ¿Qué tal historia, Pedro? No la sabías. No la sabía esa. Mira, el puritanismo luterano, bueno, puritano, ya no, calvinista más bien, tenía la idea de, o la doctrina de, ¿cómo se llama esto? Del el destino manifiesto. O sea, ellos son el pueblo elegido por Dios después de los hebreos para conquistar y gobernar el mundo porque son mejores que los demás. Así que en el Perú, por ejemplo, había una nobleza indiana. De hecho, José Gabriel Condorcanqui era cacique, ¿verdad? Era un noble. Y si era cacique, era noble. Tenía derecho a un montón de bienes, de siervos. ¿Y por qué? Porque la corona española la reconocía como tal. ¿Por qué? Porque el imperio incaico cayó cuando muchos pueblos nativos se unieron a los españoles porque no aguantaban la tiranía de los incas, del Cusco. Y luego la corona española reconoció a los caciques de esos pueblos como nobles en el virreinato. Cuando se consuman las guerras de independencia, en el año entre 1824 y 1826, Inglaterra prácticamente desvalijó las casas de hacienda de los virreinatos principales. Se llevaron toneladas de plata y de oro, y dejaron a las nacientes repúblicas en la miseria absoluta, y necesitaron ahí los empréstitos. Ahí nace nuestra deuda externa, que es hasta ahorita impagable. Inglaterra abre los mercados en América porque le arrebata indirectamente a España sus provincias americanas y hace negocio. Luego, más o menos por 1850, el conde de Gobineau, que era francés, un noble francés, inventa el racismo en los términos actuales. Publica un libro en esa época que se llamó Sobre la desigualdad de las razas humanas, ¿no? Algo así. Y claro, pone los blancos arriba y así, ¿no? Y los negros y los amerindios en el último caso, ¿no? Y con esas ideas, Sarmiento en Argentina, en parte, claro, porque había desorden y todo eso, pero manda a exterminar a los indios de las Pampas, cosa que España jamás había hecho. Y negros también, ¿no? Con los negros es una historia un poco menos salvaje, o sea, parece que sencillamente hubo algunas plagas y al final la mayoría de ellos emigraron a Brasil. Pero como sea, la gran desgracia de nuestros países es justamente, no quiere decir esto que el imperio español haya sido el paraíso en la tierra, porque eso no existe. En todo caso, las repúblicas que nacieron de la guerra de independencia fueron repúblicas nacidas para ser pobres.